diferentes, pues yo diría textos curiosos que son no cristianos. En este caso es un comentario de la época del año 100. Esto corresponde precisamente a Flavio Josefo y dice así: Ananías era un sacerdote sin alma y convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús llamado Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. El segundo texto se discute si es una interpolación del texto que está pues en referencia y de su autenticidad, porque Josefo cita en su libro a muchos personajes en nombre de Jesús y no parece extraño que añadiese algo que está más referido, como por ejemplo el nombre de Santiago. Esto a veces los filólogos lo ponen en duda. Y también hay otro documento de Plinio el joven, 100 años después, en donde hace un testimonio de declaraciones, retractaciones de los propios imputados al cristianismo. Así que hay otro pequeño que es Suetonio, y también Crestus equivale a Cristo, y que la diferencia reside porque dice que a los judíos instigados por Crestus los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. Y así continúan, pero son muy pocos datos, Daniel Muñoz, en relación a algunas fuentes que pudieran dar cuenta, pero de alguna manera pues se mantiene la autenticidad. Es un hecho que Cristo sí está muy evidente de las fechas y también de la época en la cual tiene su gran epopeya de su muerte y su resurrección. Y tan es así que hay revueltas de los que van convocando pues yo diría dejo de libertad, pero que al final los acaba el emperador y destruyen su templo en el año 66, 67, que además estaba profetizado por Jesús y no quedó piedra sobre piedra. Así que pues son datos curiosos de esta epopeya del cristianismo en sus orígenes. Sí, en definitiva, y además hay que recordar algo que es bien importante y que he estado últimamente citando y recordando porque yo creo que es menester hacerlo. Sí. El cristianismo como tal tiene el origen que todos conocemos, no hay que confundirlo con el catolicismo. Claro. El catolicismo tiene su origen en los años 200 y tantos, finales 300, que es precisamente cuando se le da esa forma de institución, y esa forma institucional se da precisamente con Constantino el Grande y con sí. todas esas personas que decidieron que era importante, y además es loable decirlo, sí. Es loable el esfuerzo que hicieron para poderle dar forma y sistema a un sistema religioso que en este caso no estaba así con esos fundamentos, pero que corría como un mensaje nómada, que se hace más bien como un tipo rumor iniciático, de esos en los que yo te lo cuento, tú me lo escuchas y tú corres la voz, sí. Así, de esa forma. Entonces ellos, pues claro, tuvieron que hacerlo de una manera sistemática, como eran los romanos per se, y entonces empiezan a hacer todo pues movimiento de concilios y de situaciones, y claro que hicieron todo como para, decimos aquí en México, para llevar agua a su molino, sin duda alguna, pero también es cierto que le dieron forma, le dieron un sistema a esta religión que, bueno, finalmente, si no es la más poderosa del mundo en cuanto a adeptos, sí es la mejor organizada del mundo en cuanto a instituciones, sí. Y pues claramente eso no tiene, en mi opinión, nada que ver con el tema de lo que es el mensaje crístico. Sin embargo, pues sí hay muchas cosas, podemos hablar horas sobre estas cosas que se han encontrado. Por ejemplo, este último papiro, abundando un poquitito sobre lo que te decía de Egipto, sí. También seguramente habrás escuchado de una confirmación, la palabra es una confirmación, que la semana pasada, estoy hablando tan reciente como esto, la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Columbia sí. Dieron a un pequeño pedacito de papiro que también fue presentado por una investigadora muy, muy renombrada y connotada dentro de los estudios de sindonología, que es Karen King, que es la directora precisamente de la Escuela de la Divinidad de Jesús de Harvard. Ni más ni menos. Sí, ni más ni menos.
y que es este papiro que dice Jesús, en este texto se puede leer perfectamente, ella es mi esposa y también puede ser mi seguidora, como ser mi apóstol, vamos. Así lo dice la iglesia en el año 2012, cuando ella presentó este papiro, inmediatamente se ufanó en decir, no es así. Esto es una persona, es una mujer que quiere hacerse fama con esta situación. Sí. Pero la verdad es que Harvard, ya después de todo esto, y las otras dos universidades establecieron, porque fue sometido a todo tipo de análisis, que no es ningún tipo de fábula ni nada, que es real el texto, que las palabras que están ahí son realmente escritas y que se refieren a Jesús, porque es un texto que provenía de un evangelio que se conoce como el Evangelio de María Magdalena. O sea, ya estar a un punto en el cual la ciencia y la fe se contraponen, pero ahora sí con mucho fundamento de parte de la ciencia, entonces pues tenemos que darle cierto tipo de razón. O sea, es cierto que Jesús estuvo casado, no podría haber dicho mi esposa, además hay muchas referencias, que no dice en ningún momento ahí María Magdalena, también es cierto, pero hay muchos otros libros que lo dicen. Entonces podemos hablar, como te digo, un montón de tiempo sobre estos temas que siempre son fascinantes y que yo creo en este año más que ningún otro nos están dando en esta Semana Santa la oportunidad de conocer y reconocer a un hombre verdaderamente revolucionario que tenía muchísimo que dar y que sigue dándolo. Ahí está la prueba, estamos hablando de él. Y que, pues bueno, marcó los tiempos. Definitivamente no hay cualquier cantidad de personas, solamente yo lo recuerdo en Oriente, cuando hacen que una era se llame como el nombre del emperador o como el emperador la quiere bautizar, pero nunca había visto en la historia que alguien llamara las eras o los años antes de Cristo o después de Cristo, o como dicen los norteamericanos, año Domini, año del Señor. O sea, ya para llamarte Señor, de verdad, no es que cualquiera. Así que yo creo que esa trascendencia es la que debemos sin duda alguna rescatar, y que bueno que hagamos programas sobre esto para recordar no solamente la pasión, sino también la vida de este hombre que cambió la historia en todos los sentidos. Claro, algo que es interesante reflexionar es que de alguna manera es la continuidad del mensaje humanístico de Moisés, porque Jesús se sigue manteniendo judío. Sin duda, es un judío ante todas las cosas, totalmente. Y aunque Pablo es helénico, es decir, con toda una formación griega, y que fue quien hace la dispersión de alguna forma de esta enseñanza de la antigua escuela de los alejandrinos y de los ptolomeos, que era pues la gran escuela, digamos, oriental, de la gran filosofía de aquel entonces, que de hecho se encarga de la institución cristiana. De hecho, sin Pablo no se puede entender al cristianismo. Saúl, se le conoce escuela saulista porque Saulo de Tarso tiene una tremenda conversión, y ahí hay otro signo trascendente para justificar la grandeza de este personaje, es que es continuidad del judaísmo, Daniel, de alguna manera, el cristianismo en un mensaje más universal. Yo creo que sí, y además es que nunca dejaron de serlo, siempre son una cosa, se agarra de la mano de la otra. Sí. Yo no sé, déjame abundar, a mí me gustan mucho los detalles y las cuestiones de investigación. Sí. Mira, hablando de eso, seguramente escuchaste hablar del rabino Yitzhak Kaduri. Sí, claro que sí. El rabino Yitzhak Kaduri, bueno, él falleció hace no mucho tiempo. Sí. Antes de morir un año, él escribió una nota, bueno, y tengo que decirlo. En Jerusalén, y que fue toda una noticia increíble lo que vas a decir. Sí, no, de hecho tú piensas, era tan querido Yitzhak Kaduri que cuando fue su funeral, fueron más de 200,000 personas que estaban en las calles de Tel Aviv para acompañarlo a su última morada. Sí. Pues bien, Yitzhak Kaduri iban a verlo todos, los gobernantes y los pequeños, los chicos y los grandes. Sí. Era el rabino de rabinos. Sí. Entonces, Yitzhak Kaduri empezó a tener mucho en los últimos años, yo creo que desde por ahí de cuando él tenía 88 o 90 años, él murió a los 106 años de edad. Como revelaciones, ¿no? Sí, como revelaciones, exacto. Y todos cuando lo escuchaban lo respetaban, pero él se empezó a guardar en los últimos años. Y entonces, en la última carta que él escribe, es una tarjetita chiquitita que está en su página, kaduri.net, allí, en esta, él escribió algo que dijo: solo se puede abrir un año después de que yo me muera. Yo creo que él sabía lo que iba a generar. Sí. Y pues claro, tenía toda una escuela, toda una institución, y justamente en la nota él dice, está revelando el nombre del Mesías, y el nombre del Mesías lo hace a través de un mensaje del cual solamente se toman las iniciales. El nombre es Jesús, precisamente Joshua. Y su retorno.
Sí, estaba hablando de que, es más, Yitzhak Kaduri dijo que el Mesías se iba a manifestar después de la muerte de Ariel Sharon, y el premier Ariel Sharon murió el 11 de enero de este año. Sí. O sea, qué interesantes situaciones que se dan. Una vez más veo la conexión que existe entre el judaísmo en parte de esta persona que es uno de sus grandes maestros, líderes, y de alguna manera ideológicos, Yitzhak Kaduri, y pues Jesús, en este caso su mensaje. O sea, fíjate cómo viene de alguna manera a volverse a poner una vez más esta conexión tan certera, tan asertiva, a través de una evidencia que claramente sus propios coterráneos, sus propios hijos inclusive, han declarado como una cosa no cierta. Incluso dicen que Yitzhak Kaduri estuvo mal de sus facultades, ya estaba muy viejito, sí. ¿Sabes? Todo menos algo que está clarísimamente escrito por su puño y letra, mira. Esto me parece bien interesante porque de alguna forma el mensaje de Cristo es el amor universal y es hacia todas las naciones, que al final es el legado también de Moisés. Así es. Pero también las fechas más propiciatorias, y yo diría trascendentes para el cristianismo, tienen que ver con Pesaj, con la Pascua judía que acabamos de atestiguar en un fenómeno tremendo en los cielos, que es este eclipse, que por ello quisiera que nos dieras los últimos comentarios de esta entrevista contigo. Y como que se cierran los ciclos en términos de que estamos yendo hacia una alineación en términos de un discurso humanístico para toda la tierra, desde las tierras de Canaán hacia allá va la cosa, en donde ya no haya esta distinción judíos, maometanos, cristianos, sino la revelación del Sinaí, que viene siendo incluso desde los grandes patriarcas, y que todo se alinea ya hacia una gran revelación universalista. ¿Por ahí va? Sí, yo también estoy completamente convencido de que eso es así. Y recuérdalo, finalmente es absurdo que, por ejemplo, en los círculos holísticos y todo, entre todos ahora se ha dado una especie de, con esta historia del coaching y todo, se ha dado una especie de pelea de que yo soy el mejor, no ven a mi escuela, no, mira acá. Es muy absurdo, perdón que lo voy a decir, que la luz esté peleada por egoísmo con la misma luz, y que no se unifiquen, mientras que los oscuros se unifican y se dan la mano para hacer sus averías todo el tiempo. Claro. Es lo mismo que yo creo que deberían hacer las religiones, y yo creo que hacia allá va el mensaje. Debería ser más ecuménico el asunto. Creo que empieza la tendencia a hacerla, y mira, yo creo que con papas como Juan Pablo II, como Papa Francisco ahora, y con los mismos representantes, por ejemplo, de la Iglesia Anglicana, por ejemplo, con el Dalai Lama, creo que se está empezando a lograr un poquito de este ecumenismo. Así que ojalá que asistamos a tiempos en los cuales podamos ver el abrazo entre las grandes y pequeñas religiones. Ya tuve la oportunidad hace muchos años de estar en un congreso de la Concordia Espiritual en la ciudad de Almaty, allá en Kazajistán. Y fue impresionante ver cómo los únicos que faltaban eran los católicos. Claro, vamos Daniel, vamos a una pequeña pausa y regresamos ya 5 minutos para que tú despidas este programa especial sobre el cristianismo, nos des tus datos y tu agenda de tus próximos talleres, que por cierto son muy buenos. No se vayan, amigos, estamos hablando con Daniel Muñoz, uno de los investigadores pues más importantes de cadenas televisivas internacionales y en México. Después de esta pequeña pausa, regresamos.